Amén. Feliz domingo, hermanos. Dios les bendiga. Un día más donde podemos estudiar la palabra de Dios, la maravillosa palabra de Dios que trae a nuestras vidas vida, que trae esperanza, que trae luz al final del túnel. Cuando estamos pasando por pruebas y dificultades, definitivamente la palabra de Dios comienza a trabajar dentro de nosotros para darnos, ¿verdad?, esa fortaleza que nuestras vidas necesitan para caminar cada día de nuestra existencia por esta vida de una manera victoriosa. Por esta razón es que hablamos la maravillosa palabra de Dios, porque un día hizo algo en nosotros, algo inexplicable, que no tenemos nosotros palabras que la podamos hacer, ¿verdad?, para que se entienda, pero lo único que sabemos es de que Dios hizo un milagro en nuestras vidas. Y es esa la razón por la cual cada día buscamos el rostro de Dios, cada día leemos la palabra de Dios, cada día oramos a Dios, platicamos con Él, platicamos con el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos proteja, para que nos cubra. Y hay una infinidad de beneficios que existen cuando uno viene a los pies de Cristo Jesús. Hoy vamos a estar hablando una vez más de esta serie Más allá de la tumba. La razón por la cual estamos hablando de esto, porque después de que el Señor Jesucristo que resucitó, hubo acontecimientos bien importantes, los cuales es necesario que conozcamos, porque es la base de nuestra devoción, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida que nos lleva a tener una intimidad con Dios. Es porque hay acontecimientos que fueron totalmente pilares para la iglesia del principio y lo es también para la iglesia de hoy en día. Es por esta razón que Más allá de la tumba ha sido una serie de mucha bendición para mi vida, porque al mismo tiempo de que me sumerjo en la palabra para buscar de lo que la palabra de Dios nos da y aporta para nuestra edificación, también al mismo tiempo el conocimiento que viene a nuestras vidas comienza a ser algo muy útil, porque nuestra vida comienza a ser transformada a través de la palabra. Quiero darte un anuncio. Cada domingo, ¿verdad? Por algunos domingos ya han estado los pastores de 3:30 de la tarde a 5 de la tarde aquí en la iglesia, para aquellos que quieran y puedan traer sus aportaciones, ¿verdad?, sus ofrendas. Los pastores están aquí de esa hora de 3:30 a 5. A mí no me es posible porque he estado trabajando un poquito más y a veces hay cosas que se me atraviesan, pero gloria a Dios. Poco falta para que todo vuelva a la normalidad, para que todos nos volvamos a reunir nuevamente como iglesia, donde va a haber ciertas restricciones, ¿verdad? Va a haber algunas cosas que tal vez van a cambiar un poquito, pero a medida de que vaya pasando el tiempo, vamos a ir dando a conocer todo aquello que se va a implementar. Una de las razones por la cual vamos a esperar un poquito más, porque sigue habiendo más contagios del coronavirus aquí en el área de Los Ángeles. Y yo tengo una conciencia muy, digamos, sensible, y me dolería mucho que algún hermano, alguna hermana de los que asisten a la iglesia se contagiase y así pudiese yo pensar que tal vez fue por razón de estar aquí todos juntos. Es esa la razón también, y también porque hemos platicado con el pastor, ¿verdad?, principal, nuestro pastor Larry. Hemos estado platicando que, ¿verdad?, el concilio ha tomado la decisión de esperar un poquito más, aunque muchas iglesias están abriendo hoy en día, ¿verdad? Otras estamos esperando un poquito más. Pienso que la prudencia tiene que ir de la mano con nuestras vidas, porque creemos que las vidas también son bien importantes. Ahora, la iglesia de Cristo es cada miembro.
El edificio solamente es un lugar donde nos reunimos, pero en verdad la iglesia de Cristo es la vida de cada persona, el corazón de cada persona. Y esa es la razón por la cual tú puedes tener un momento de intimidad con tu Dios, ahí en tu hogar, en tu sala, donde quiera que tú te postres, donde quiera que tú te levantes a adorar a Dios. Es ahí donde Dios mira tu alabanza y tu adoración. Por eso hoy vamos a estar hablando de el día del Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios vino con poder sobre aquellos 120 personas y los bautizó con el Espíritu Santo. Hoy hablaremos de este acontecimiento. El Pentecostés vino 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay una historia bíblica. La historia bíblica nos habla y nos dice que se celebraba 50 días después de la Pascua. La Pascua que los judíos celebraban en el día en que Dios les dio la ley en el monte Sinaí. Es por eso que hoy vamos a estar hablando de Hechos capítulo 2, en el versículo 1 hasta el versículo 4 aproximadamente. Ya si el Señor nos guía a seguir hablando de más, entonces vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero Hechos 2 del 1 al 4, este acontecimiento maravilloso que sucedió, ya había sido totalmente anunciado por la palabra de Dios, por las Escrituras. Y sé que en casa puedes tomar un lápiz y una hoja, un cuaderno, y puedes ir anotando cada versículo, cada capítulo, cada cita bíblica, para que después de una manera, ¿verdad?, tranquila puedas tú estudiar y certificar que lo que estamos hablando realmente está respaldado por la palabra de Dios. Y te quisiera llevar a que buscaras Levítico 23, verso 15, 16 y 17, para mirar cómo fue anticipado los acontecimientos que sucedieron en Hechos capítulo 2, desde el primer versículo hasta el fin. Pero antes de eso quisiera orar contigo y pedirle al Señor que nos guíe, pedirle a Dios que seamos nosotros un vaso usado para instruir a la iglesia, para instruir a cada hermano, a cada hermana, y que las palabras que salgan de mi boca sean de edificación para tu vida. Cierra tus ojos. Padre, gracias por la oportunidad que me das, oh Dios, de poder compartir esta hermosa palabra de Dios con tu iglesia. Sabemos, oh Dios, que lo más importante que tiene el hombre, Señor, es su vida. Porque un día, Señor, esa vida, Señor, volverá a ti, oh Dios. Señor, esa alma que tú le has dado, Señor, al ser humano, un día, Señor, volverá a ti. Gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios maravilloso, el cual nos has dado la oportunidad, Señor, de conocer tus verdades, Señor, para prepararnos para ese acontecimiento cuando llegue ese momento de volver, Señor, a ti. Gracias, Padre Santo, Dios de misericordia, Dios de mi salvación, porque hoy me he dado cuenta que desde mi juventud tú, Señor, me guardaste, Señor, para que al tiempo señalado por ti yo viniese al conocimiento de tu palabra y para que tu Espíritu Santo también viniese sobre mi vida, Señor, y así de esa manera tu Espíritu maravilloso pudiera hacer una obra a través de mí, Señor, pero por medio de tu palabra. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, oh Dios. Bueno, ahora sí, hermano, vamos a comenzar a leer estas porciones que son las fiestas que se celebraban a Jehová, pero que ahí queda registrada, ¿verdad?, lo que sucede con la iglesia en el día del Pentecostés. En el verso 15 de Levítico 23 dice así la palabra de Dios: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán.
En el verso 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. El verso 17 dice esto: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Bueno, quiero hablarte de estas 2 cosas bien importantes que habla aquí. Primero menciona los 50 días, y 50 días es precisamente el periodo entre la resurrección de Cristo y la formación de la iglesia en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios descendió, ¿verdad? Y a través del bautismo del Espíritu Santo le dio el inicio a la iglesia del principio. Esta es una cosa bien importante, porque aquí los 50 días que se mencionan en Levítico están anunciando los 50 días que iba a haber entre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el día del Pentecostés. Otra cosa bien importante que se mencionan son los panes con levadura. Los panes mecidos se ofrecían 50 días después de la ofrenda mecida. En la ofrenda mecida no se ofrecía levadura. No se ofrecía levadura, pues porque representan esta ofrenda mecida, representa a nuestro Señor Jesucristo. Y pues en nuestro Señor Jesucristo no hubo maldad alguna. Pero los panes mecidos, tipos de la iglesia, eran cocidos con levadura, pues en la iglesia aún existe el pecado. Tal vez podamos entender un poquito más mientras comencemos a leer más la palabra de Dios. Pero ahora sí, vamos a ir a Hechos 2:1. Teniendo ya esta base de cómo desde antes las escrituras anunciaban estos acontecimientos, podemos darnos cuenta que verdaderamente era el deseo de Dios que todos aquellos que creyeran en nuestro Señor Jesucristo y que obedecieran, dieran pasos de obediencia a obedecer los mandamientos de Él, fuesen totalmente participantes del maravilloso y dulce Espíritu Santo de Dios. Dice así Hechos 2:1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El verso 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Ahora, a este tiempo del Pentecostés hacia acá se le conoce como la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia, o también la dispensación del Espíritu Santo. Pero también miramos que el deseo de Dios es de que todos seamos llenos o bautizados con el Espíritu Santo, que todos seamos llenos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, para poder hacer la obra de evangelización en la humanidad entera. Ya que todos ponemos un grano de arena,
Cuando que nosotros hablamos español, les predicamos a los que hablan español, otros que hablan inglés, les predican a los que hablan inglés, otros hermanos que hablan otros idiomas, les predican a los que hablan otros idiomas. Pero también puede suceder, si tú vas a la palabra de Dios y continúas leyendo el verso 5 y 6 y todo esto, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo también los hizo hablar a aquellos hombres en los idiomas de aquellos tiempos, porque había personas de todas partes y todas las personas que estaban ahí, dice que les oían hablar en sus propias lenguas. Así es de que el deseo de Dios es de que todos nosotros hablemos lenguas o seamos bautizados con el Espíritu Santo, no solamente para evangelizar, sino también para poder testificar a través de nuestro testimonio, para poder llegar a personas de toda etnia, de toda raza, de todo, ¿verdad? De todo linaje, a través del evangelio, de la palabra, de la evangelización, ¿verdad? Que es puesta sobre nuestra responsabilidad. Otro deseo de Dios es de que seamos llenos del Espíritu Santo, es para asegurar un lugar en el cielo. Es para que nosotros podamos tener un lugar, ¿verdad? Ya en los cielos, esperándonos. Que cuando nosotros partamos de esta tierra, ya esté un lugar preparándonos allá, que seamos inscritos. Ya que el Espíritu es el que se encarga de formar a la iglesia. O sea, a cada uno de nosotros. Veamos lo que dice Hebreos 12:23. En Hebreos 12:23 habla algo que muchas veces me han dicho muchas personas, no solamente hermanos, ¿verdad? Pero me dicen a veces, oye, ¿si dónde dice en la palabra de Dios que en los cielos están anotando los nombres de las personas? Bueno, hay algunos versos en la palabra de Dios, esparcidos en la palabra de Dios, que nos hablan de este acontecimiento. Y hoy quiero compartir por lo menos unos 2 textos o 3 para que la palabra de Dios tenga, ¿verdad?, un respaldo, un pilar donde pueda descansar nuestra fe. Dice Hebreos 12:23: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, que están inscritos en el cielo, hechos, ¿verdad?, perfectos. Nos habla claramente de la obra del Espíritu Santo. Un pequeño resumen al texto para que podamos entenderlo un poquito más. La congregación de los primogénitos que dice aquí es la iglesia, compuesta por todas las personas regeneradas por el Espíritu Santo, desde el día del Pentecostés hasta hoy, y los que faltan también. Por esta razón, nuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Bueno, gracias por preguntar, hermanos. Sí, la palabra de Dios dice que nosotros somos escritos en los cielos. He aquí, hay un versículo, yo en mis propias palabras puedo decir que es el texto más triste de la Biblia, que es Apocalipsis 20:15, donde nos dice esto: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La razón por la cual nosotros es bien importante que seamos inscritos en los cielos es porque un día vendrá donde todos nos reuniremos delante de la presencia de Dios, y ahí se pasará lista por cada uno de nosotros. Ahí van a decir tu nombre, van a decir mi nombre, y cuando mencionen tu nombre, tú puedes decir presente. Y quiero darte una buena nueva: las inscripciones están abiertas.
Si todavía no tienes una seguridad de que tu nombre ha sido escrito en los cielos o en el libro de la vida, hoy es el día en el cual tú puedes decirle al Señor: Señor, yo necesito estar inscrito en el libro de la vida. Ahora, ¿cómo sucede esto? Ahora vamos a ir a mirar algo. ¿Cómo es, cuándo y cómo es que sucede esta maravillosa de inscribir el nombre de una persona en los cielos, para que cuando salga de este mundo, esta persona pueda tener un lugar esperándole allá en la eternidad? Mira, te voy a compartir antes de esto. Bueno, Lucas 10:20, el Señor Jesucristo había mandado a sus discípulos a predicar, y ellos venían después y se acercaban a Él y les decían que venían bien contentos, porque los enfermos se sanaban, los que estaban atados, encadenados, eran totalmente libres. Y estaban bien, ¿verdad? Motivados a hacer la obra. Pero el Señor Jesucristo, cuando le comienzan a decir, les dice: no se emocionen mucho porque los enfermos se sanan, porque los demonios se sujetan. Y les dice esto: sino regocijaos. En Lucas 10:20, regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Qué importante es de que nuestros nombres sean inscritos allá en los cielos. Ahora, ¿cuándo sucede esto? ¿Cómo y cuándo? Te quiero llevar a esta verdad. ¿Cuándo? Cuando confesamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón para que Él venga a reinar en nuestras vidas, es ahí cuando en los cielos se inscribe tu nombre en un libro que se llama el libro de la vida. Romanos 10, el verso 9 y el verso 10 nos dice esto. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo primero que hacemos es creer en nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a morir por nosotros. Ese es el primer paso. De ahí dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Después uno abre su boca y le dice: Señor, te necesito. Mi vida te necesita. Mi vida necesita de tu presencia, necesita de tu guianza, necesita de tu salvación. Ahora, ¿cómo es de que uno es salvo? Es por fe. Cuando confesamos a Jesús, sucede el milagro de la vida. El milagro sucede no solamente aquí en la tierra, sino que también en los cielos, porque nuestro nombre lo escriben en el libro de la vida. Y en ese instante Dios envía al Espíritu Santo a nuestro corazón. De ahí en adelante somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios envía de ahí en adelante, cuando nosotros confesamos al Señor Jesucristo, Dios envía a su Espíritu Santo y Él queda como un sello en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Él es las arras. Ese es el compromiso que Dios ha hecho, que un día nos llevará a la eternidad, allá a ese lugar donde nuestro nombre está escrito. La evidencia de eso es de que Él ha enviado al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te forme, te moldee y te guíe y te proteja y haga todo lo que tenga que hacer para que tu vida y mi vida lleguen a su destino. Fíjate que dice aquí Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dios comienza a cumplir sus planes y sus deseos en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas. Después del Pentecostés, el Espíritu era impartido a los que creían, y a veces por la imposición de manos. En Hechos 8:17, cuando los discípulos comenzaron a escuchar que allá en Samaria había muchas conversiones,
que había muchos hombres que obedecían a la fe, que comenzaban a creer en el Señor Jesucristo, que cuando escuchaban hablar del Señor Jesucristo, ellos abrían su corazón, lo confesaban como su Señor y su Salvador. Entonces fueron los discípulos a Samaria. Y cuando llegaron allá comenzaron a hablar con aquellos hermanos. Y una de las maneras como recibían el bautismo del Espíritu Santo era imponiéndole las manos. Entonces la primera es por fe, pero también por imposición de manos. En Hechos 9, verso 17, cuando el Señor mandó a Ananías para levantar a Pablo, porque ya el Señor se le había parecido a Pablo, ya Pablo había tenido una revelación en un encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Ananías va y le pone las manos, impone las manos a Pablo, y Pablo recibe al Espíritu Santo de Dios. Y de ahí Saulo, que en ese tiempo era su nombre, comienza a ser formado para un llamado que Dios tenía para él, un llamamiento grande, maravilloso, ¿verdad? Que tanto que le tenían que cambiar el nombre a Pablo. Amén. Así es de que es que importante es recibir al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Creo que es tan importante porque también de esa manera Dios identifica a su pueblo. De esa manera Dios identifica a cada hermano, a cada hermana, ya que es la única manera como Dios puede conectarse con una persona a través de su Espíritu Santo. Te voy a hablar estas porciones de la palabra de Dios para que queden ahí en tus notas. En Juan 4, verso 23 y el verso 24 nos dice esto. En el verso 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el verso 24 nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Qué importante es ser lleno del Espíritu Santo. Qué importante es ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Estas verdades esparcidas en la palabra de Dios nos hacen mirar que no solamente es importante, sino que también es el deseo, el anhelo de Dios, que todos nosotros seamos llenos del maravilloso y dulce Espíritu Santo, porque solamente así vamos a poder tener una relación genuina con nuestro Dios. Aquí vemos la importancia de ser llenos del Espíritu o ser bautizados, ya que es el deseo maravilloso de nuestro Dios. Y después vienen los dones del Espíritu. Ese es otro tema que tal vez lo estaremos estudiando más adelante, porque bueno, unos meses atrás me equivoqué, dije que eran 12 dones, no son 12, son 9 dones. A veces cuando está mi esposa aquí, ella me está corrigiendo y me está diciendo, pero a veces cuando estoy solo, pues hablo cosas que no tengo que hablar. Pero son 9 dones. Y los dones vienen después de que uno ha recibido o que uno es bautizado con el Espíritu Santo. Después vienen los dones del Espíritu Santo a la iglesia. Estos son capacidades sobrenaturales que Dios da o otorga a los creyentes para la edificación de la iglesia. Los dones siempre van a ser para que la iglesia sea edificada. Para que un creyente pueda recibir un don espiritual, necesita antes ser bautizado con el Espíritu Santo para ingresar de esa manera a la esfera de las experiencias sobrenaturales. En 1 de Corintios 14:2, mira esta verdad. Dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.
el apóstol Pablo decía que el deseo de él era que todos hablasen lenguas, que todos fueran llenos del Espíritu Santo. Y yo creo lo mismo. Y nuestro Dios tiene el deseo también igual, porque por algo dio al Espíritu Santo, por algo dio los dones. Y él dice es para la edificación de la iglesia, y porque de esa manera él puede identificar a todo aquel que es un hijo suyo. Y de esa manera también el Espíritu Santo le protege y le guía. No solamente eso, sino que también nos dice la palabra de Dios aquí que también es un lenguaje personal entre el hombre y Dios, que son misterios que habla el hombre cuando el hombre habla en lenguas. Entonces, la importancia del Espíritu Santo es bien grande. Yo creo que ahorita a estas alturas ya te estás dando cuenta qué importante. Si tal vez tienes un año, meses, o tal vez tienes 2 años, o tal vez tienes años de estar leyendo la palabra, de estar yendo a la iglesia, o tal vez tienes tiempo de conocer o haber recibido al Señor Jesucristo y no has sido bautizado con el Espíritu Santo, yo creo que es el tiempo de que tiene que venir esa búsqueda de parte tuya. Yo creo ese anhelo en tu corazón por ser impactado por el poder de lo alto y ser totalmente bautizado con el Espíritu Santo y fuego, y puedan fluir esas lenguas, porque es ahí donde tú vas a poder tener totalmente un acceso directo al trono de la gracia. Primera de Corintios 14:1 nos dice: seguid el amor. El amor es la base, es lo único que le da valor al ministerio de los dones. Amén. Porque dice que si hiciéramos cosas pero no tenemos amor, de nada nos sirve. Pudiéramos dar todas nuestras riquezas, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Pudiera conocer toda la Biblia, pudiera hacer milagros, pudiera ir y sanar enfermos, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Sería como un címbalo que retiñe, que solamente hace ruido. Pero el amor es el único valor, ¿verdad? El único que le da valor al ministerio de los dones. Nos dice así 1 Corintios: seguid el amor, nos dice, procurad los dones espirituales. En otras palabras, que los busquemos, que los anhelemos con todo nuestro corazón. Y Dios es tan maravilloso que Él envía al Espíritu Santo para que venga sobre nuestras vidas, y de ahí en adelante el Espíritu Santo comienza a dar los dones de tal manera como Él quiere y a quien Él quiere. Por eso cuando uno comienza a doblar sus rodillas y le comienza a decirle: Señor, yo necesito ser lleno de tu Espíritu Santo, yo necesito ser totalmente bautizado con el Espíritu Santo y con fuego, yo necesito hablar nuevas lenguas, yo los quiero, Señor. Prepárate, porque realmente un día de estos Dios te va a visitar con la llenura del Espíritu Santo. Quiero que oremos, porque el orar en otras lenguas, para el ser bautizado con el Espíritu Santo, ya no sea un anhelo, sino que sea algo real en nuestras vidas. Yo fui bautizado hace unos años atrás con el Espíritu Santo. Créeme que ese día mi vida cambió, mi mente cambió, mi corazón cambió. Mi enfoque en la dirección de la palabra de Dios fue totalmente diferente, porque pude reafirmar mis pasos para darle continuación a la obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo comenzó hace 2000 años, un poquito más de 2000 años atrás. Y yo sé que solamente cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, cuando viene sobre mi vida, es el momento cuando nosotros comenzamos a tener verdaderamente una vida espiritual agradable delante de Dios. Cuando comenzamos a entrar en la esfera sobrenatural. Quisiera que oraras conmigo. Yo voy a orar por ti, pero también quisiera que movieras el corazón
tuyo y lo inclinaras a que se incline a buscar, a desear esa visitación de Dios sobre tu vida. Cierra tus ojos para que el Espíritu Santo de Dios alcance tu vida y mi vida y seamos bautizados con el poder del Espíritu Santo y fuego, y podemos tener parte en el ministerio del Señor Jesucristo. Esta es una verdad que nadie puede cambiar. La única persona que puede tener parte es aquella que ha sido llena, bautizada con el Espíritu Santo. Que seamos usados para alcanzar vidas. Señor, danos el poder para predicar. Danos el poder, Señor, para poder testificar, Señor. Danos fe, oh Dios, para creerte por cosas más grandes, oh Dios, que sucederán en nuestras vidas. Que seamos vasos útiles en tu reino y que nuestros nombres estén escritos en los cielos, oh Dios. Señor, anhelamos los dones para edificar, Señor, tu iglesia. Para que tu iglesia, Señor, se fortalezca. Para que tu iglesia, oh Dios, tenga dirección. Gracias, oh Dios, por mandarnos, oh Dios, este hermoso regalo de ser, Señor, bautizados con el maravilloso Espíritu Santo que has enviado, Señor, sobre todos aquellos que creen en ti y aquellos, oh Dios, que lo buscan, que te buscan con todo su corazón. Porque tu palabra nos dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Imploraban que viniera sobre sus vidas el Espíritu Santo, el Consolador. Gracias, oh Jesús. Gracias por ese maravilloso regalo que has dado, Señor, a tu iglesia. A todo aquel, Señor, creyente, oh Dios, que comienza, oh Dios, a despertar su fe en ti. Te bendecimos, oh Dios. Gracias, mi amado Jesús. Gracias por todo lo que estás haciendo. Te bendecimos, oh Dios. Oro, Señor, por tu iglesia. Sé que pronto, Señor, este lugar será, Señor, abierto nuevamente, oh Dios. Y te pedimos, oh Dios, tu protección. Te pedimos, oh Dios, que tú nos guíes a dar a los pasos que tenemos que dar, oh Dios, conforme a tu palabra. Queremos ser obedientes a ti. Queremos buscarte con todo nuestro corazón. Gracias, oh Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por ese regalo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Señor, gracias. Bueno, hermanos, hoy sabemos que tú y yo somos ese pueblo que Dios está buscando. Ahora sabemos que el deseo de Dios desde que tú y yo experimentemos este bautismo del Espíritu Santo. Y te digo esto porque la palabra de Dios registra cuando los discípulos que eran judíos y ellos también celosos de su nación, ellos comenzaron a predicar a los judíos y Pablo fue enviado a los gentiles. Y cuando miramos todo el libro de los Hechos, miramos cómo en aquel tiempo se convertían judíos y gentiles y cómo Dios estaba formando un pueblo de judíos y gentiles. Dios estaba formando la iglesia de dos linajes de judíos y gentiles, pero delante de Dios son lo mismo. Pero en Hechos 28, Pablo les dice a los judíos y les dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Tú eres ese pueblo. Tú tienes unos oídos que tal vez no han sido totalmente usados, son los oídos espirituales. Pero lo que te estaba diciendo hace un momento de cómo puede ser nuestro nombre escrito en los cielos es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna. La palabra de Dios es fiel. Y si tú oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Solamente dile: Señor, heme aquí. Aquí está mi corazón. Hoy te abro las puertas. Y dile: Señor, te necesito. Si tú te atreves a orar estas palabras y a decirle al Señor que venga, que lo reconoces como tu Señor, como tu Dios, ese es el primer paso de obediencia y de fe. De ahí en adelante, Dios te va a impactar con las maravillosas promesas que están establecidas en la palabra de Dios. Hermano, deseo que tengas una hermosa semana. Nos vamos a estar mirando aquí la próxima semana. Vamos a seguir usando estas plataformas para traer el mensaje de salvación. Y también te vamos a anunciar cuándo y cómo se va a hacer la reapertura de la congregación para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estemos listos para alabar y glorificar el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador. Por eso, que Dios te bendiga, que tengas una semana maravillosa. Dios es un Dios de pactos. Y recuerda esto bien importante, que para Dios no existen los límites. Los límites solamente fueron hechos para el hombre. Pero cuando tú comienzas a entrar en la esfera de lo sobrenatural, te vas a dar cuenta que Dios te hizo para algo más grande. Que Dios te bendiga y que tengas una semana maravillosa. Dios te ama profundamente. Dios te bendiga. Amén y amén. Nos vemos la semana que viene, hermanos. Que tengas una semana maravillosa, donde el Señor derrame su gloria sobre ti y su gracia. Que Dios te bendiga. Bendiciones.